En este vídeo voy a enseñaros cómo aislar un coche de manera profesional, es decir, al nivel de las marcas de lujo más caras que hay, para que así tu coche de hace 20 o 30 años se sienta como uno nuevo de los mejores. Hace un tiempo compré una furgoneta que tenía más de 20 años y conducirla era horrible. No porque se manejase mal, que para nada, sino porque el ruido que había dentro hacía que fuese molesto hasta arrancarla o hasta cerrar la puerta. Mi idea con esta furgoneta era camperizarla, hacerla como una autocaravana discreta, y ya lo hice, lo enseñé en un vídeo, pero para esto antes hay que aislar todo, y cuando lo hice, la furgoneta cambió completamente. Ahora, solo el sonido de cerrar la puerta era como el de un coche premium. Y al estar dentro, no oías esos ruidos, esas vibraciones, ibas como en un coche normal. Así que esto me encantó y a partir de entonces se lo hice a la mayoría de mis coches. O sea, cuando tenía que desmontar algo digo, bueno, ya que estoy, desmonto todo el suelo, las puertas y pongo aislamiento. Porque además me sobraron un montón de rollos de la furgoneta. O sea, yo seguía usando el mismo material porque compré demasiado. La cosa es que hasta ahora todos los coches que he ido comprando eran antiguos, tenían 10, 20 años como mínimo, y al ponerles algo de aislamiento mejoraban muchísimo. Pero al compararlos con un coche nuevo o de lujo, la diferencia es enorme. Así que para pasar al siguiente nivel, que sería el de los coches de lujo, y notar esa gran diferencia hasta con tu coche nuevo, no vale con poner una simple capa de aislante. Porque es lo que hice en mi Toyota de hace 5 años, y aún así, el Lexus de hace más de 20 está mejor aislado, o sea, es mucho más cómodo. Por eso quería aprender dónde estaba el truco, cuál era el secreto para que un coche 4 veces más viejo se notase mejor. Así que fui al mejor sitio, el número 1 del país, en aislamiento y sonido de coche, para aprender lo que había que hacer y así enseñároslo. Para que así podáis hacerlo vosotros mismos en vuestros coches y no tengáis que compraros uno de 100.000 para ir así de cómodos. Y es que para empezar voy a enseñaros ya la diferencia, cómo queda una parte aislada y otra que no, con un altavoz que transmite el sonido a la superficie. Tú fíjate. Lo ves, ¿no? Y esto me interesó cuando vi que en un Tesla, que ya de por sí es un coche silencioso de narices, consiguieron reducir 20 decibelios. Y mi coche no solo era muchísimo más ruidoso, sino que además tenía los altavoces en la mierda. Así que quería aprovechar para montar un equipo de sonido en condiciones, porque para aislarlo bien hay que desmontar todo el coche y es el mejor momento para cambiar cualquier cosa. Por eso, aunque pensaba poner los altavoces más baratos, acabé poniendo unos muy buenos, porque era tontería tener el mejor aislamiento y no aprovecharlo con un buen equipo de sonido. Ahora, comprar altavoces buenos es fácil, solo tienen que tener buena potencia y buenas frecuencias, además de un amplificador para moverlos, pero el aislamiento es más complicado. Porque siempre que buscas algo de información, te intentan vender marcas y no te dicen qué material es. Y ese es el nombre de marca, pero el nombre normal... Pues la primera capa son unas chapas de aluminio muy fino que puedes doblar con la mano y que por debajo tienen butilo. Y es importante que sea este material, porque si pones cualquier otra goma o tela asfáltica, como hay gente que hace, luego suelta unos químicos, unos vapores con el calor y son bastante malos, pero además el pegamento se cae. Por eso da igual la marca que pongas. Esta es la que monta Volkswagen o Nissan, pero lo mismo, en tu país es más fácil conseguir otra, como Noiko, Dinamat, el caso es que sea de butilo. La segunda capa es muchísimo más sencilla, es simplemente polietileno o poliuretano elástico. Esto incluso creo que podríais usar cualquier espumilla densa que sirve para absorber el sonido. Y la tercera capa es polímero elastomérico, o eso pone, pero todos lo conocemos como caucho. Y esta es la última capa, la que va encima de todo, y como pesa bastante, no se puede poner en el techo porque si no se caería, solo vale para el suelo. Y ahora, ¿cómo se pone todo esto en el coche? Bueno, pues para empezar desmontándolo entero y te va a llevar días. O sea, técnicamente a nivel de habilidades no es difícil, pero te va a llevar bastante tiempo, porque claro, desmontar una puerta, quitar tornillos, sacar un panel, eso casi todo el mundo puede hacerlo. Pero luego verse rodeado de piezas, si tienes un garaje, pues bueno, puedes soportarlo. Pero si lo haces en la calle o en el patio de un amigo, como era mi caso, cuando llevas medio día con la cara ya quemada por no haberte echado crema, dices, me cago en todo. Así que lo primero que necesitas es paciencia y un sitio donde hacerlo. Y en cuanto a herramientas, al menos en mi coche con una carraca y un destornillador desmontas todo. Lo que hace falta quitar son los paneles de las puertas, los paneles traseros, o sea, todo plástico que recubra la carrocería, incluido la consola central, o sea, donde va el freno de mano, el pomo, aunque eso no hay que quitarlo, o sea, se saca hacia arriba.
También hay que quitar los asientos, que si tienen airbag desconecta la batería porque hay que soltar unos cables que van por abajo. Y luego la moqueta del suelo, que esto es como la alfombra de tu casa, pero con la forma de la carrocería del coche. Y cuando estaba esto desmontado, fui a casa con un coche de sustitución para coger una cosa que quería poner cuando lo volviesen a montar. El siguiente paso es limpiar todo con disolvente, que a mí me sorprendió porque digo, joder, pero si eso quita hasta la pintura. Y sí, o sea, lo que haces es quitar como el brillo que hace que no coja el pegamento del aislante. Entonces se queda todo como bastante mate y así el pegamento agarra mejor. Pero si no os apetece usar disolvente y preferís usar alcohol, en el suelo da un poco igual, porque la gravedad va a hacer que el aislante vaya hacia abajo, que se quede ahí. Es en las puertas donde tenemos que preocuparnos de que pegue bien, porque van a estar en vertical y las vamos a mover muchísimo. Ahora, para poner la primera capa de aislante, lo ideal sería utilizar trozos lo más grandes posibles. Y luego, con los recortes, los materiales sobrantes, ir rellenando los huecos que quedan vacíos. Que por cierto, para esta primera capa hace falta un rodillo metálico con el que aplastar el aluminio y que se quede bien pegado. Así que no lo hagáis con la mano porque os va a quedar mal y esto cuesta 5 euros. Para saber que está bien puesto es cuando está liso. O sea, si tiene una textura, como cuando lo has sacado de la caja, es que no está bien pegado. De primeras debería quedar algo así, como si estuviese todo cubierto de este plástico negro y luego, cuando ya tienes el suelo, te pones con los laterales, los pasos de rueda y las zonas más difíciles, que eso se suele hacer con los trozos pequeños, porque si no, meter en estos huecos que son mucho más inaccesibles trozos enormes es bastante difícil, así que por eso digo hacerlo con trozos pequeños poco a poco. La segunda capa, que es la de espumita, es la más fácil, o sea, hay que ponerlo igual en el mismo sitio que la primera, pero pesa mucho menos y se pega sin rodillo, así que solo hay que ponerlo y pasar la mano. Eso sí, es importante que este material, donde veamos tornillos o raíles, como los de los asientos, no lo pongamos porque son 6 milímetros y cuando pongamos el asiento se va a aplastar, así que no servirá para nada. Entonces aprovechemos todo el material en las zonas que son chapa fina. Porque a diferencia de la primera capa, esta no hace que el sonido no pase, sino que lo absorbe, o sea, el que ya haya pasado se quedará por la espumita, como un sándwich de sonido. Y la tercera capa, la de caucho, es la que cierra el bocata, la que hace que no salga nada de ese sonido y es muy poco pegajosa, o sea, la puedes levantar fácilmente, así que dependemos de su propio peso para que se quede ahí y de la moqueta, que cuando la pongamos presionará todo y ya no se moverá ni se despegará. Cosas a tener en cuenta con esta capa, que lo mejor, si lo vamos a poner en una esquina como es aquí, es que al menos la mitad esté en zona plana y luego caiga, porque si lo ponemos todo en vertical probablemente escurra hacia abajo. También que aunque no pegue mucho, pasa como con el celo, cuando se pega entre sí, te cargas el trozo, así que lo mejor es hacerlo entre varias personas para estirarlo. Con esto ya estarían las 3 capas de aislante en el suelo. En el techo no puedo poner directamente porque es todo de cristal, así que estaría la mitad listo. Faltaría montar todo, la moqueta, las piezas de plástico y todo esto. Pero antes de tapar todo otra vez, como esto no es algo que quieras hacer todos los días, aprovecha para hacer todo lo que puedas. En este caso, como es un coche con 25 años, los cables de los altavoces puede que no fuesen tan buenos como los actuales. O sea, ahora los hay sin oxígeno, de más grosor, o sea, más calidad. Y ya que estás, pues los cambias, recableas todos los altavoces. Que sí, suena fácil, pero lleva tiempo. Y además una cosa que vi que hacían era que todos los cables los enfundaban con una cinta de tela, para que si hay algún roce, no se rajen y pierdan calidad. Además, supongo que es obvio, pero hay que dejarlos sujetos, con bridas. Por ejemplo, este es el tubo original de plástico por el que pasan los cables. Como no se podían meter dentro, pues se pone al lado. Y ahora, antes de poner los altavoces, hay que aislar las puertas, pero hay que tener también varias cosas en cuenta. Estos, por ejemplo, llevan un marco de plástico que viene genial, pero si no tienes esto, tienes que hacerlo con madera, o comprarlo, que también se puede. Lo de poner los altavoces directamente a la chapa, sin un plástico o una madera, haría que se transmitiesen las vibraciones. Por eso además también se pone esta goma espuma como junta. Y es que este es un sistema de 2 vías. Eso significa que las frecuencias, el sonido se divide en 2. Los agudos, la voz, el i, pues todo eso va por unos altavoces pequeñitos que se ponen enfocados a tus oídos. Así que tienen que estar pues a esa altura. Normalmente lo ideal es ponerlo o encima de los espejos retrovisores, por dentro del coche claro, o en los pilares del cristal, pero sin que el sonido rebote contra el parabrisas, sino a tu oído. Por otro lado están los graves, el boom, 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 todo eso va en altavoces grandes, para que muevan más aire, y la gracia de esto es que puedes utilizar la puerta como si fuese un cajón,
O sea, para que esas ondas de sonido no se dispersen por toda la puerta, sino que se dirijan con más fuerza hacia ti, hacia tu cuerpo. Tranquilo, que no le pasa nada. Para esto se ponen 2 capas de aislante por dentro de la puerta, las 2 mismas que se ponían en el suelo. Pero luego también se ponen por delante, cerrando todos los agujeritos, o todos los que sean posibles, porque hay unos hierros que mueven la apertura de la puerta, entonces pues no se podrán cerrar todos. Lo que sí que se puede hacer es seguir poniendo aislante, otra capa más y totalmente diferente, esta de goma espuma, autoadhesiva, o sea, tampoco es una cosa muy complicada de encontrar ni muy cara. Además hay coches, como el mío, que ya llevan un poco de aislamiento por ahí, y probablemente ni siquiera haga falta, pero bueno, ya que estás, pues si puedes quitar el aislamiento de serie, que es de tela, o sea, el mío era de tela así como reciclada, y le pones goma espuma por todo el panel, pues vas a conseguir quitar hasta la última vibración, hasta el último sonidito. Y ya solo quedaría volver a montar todo, los paneles de las puertas, los del interior, la moqueta, pero quería ponerle otra moqueta. Las calles donde crecí. Al principio dije, va, aquí se ha flipado, pero de cojones. Y es que con el ya que estás, acabas haciendo un montón de cosas, incluido coger el tapizado original y usarlo de plantilla para con una moqueta, o sea, literalmente una moqueta de casa, hacer otro tapizado. Y como veis, la alfombra que elegí es algo curiosa, o sea, es de nylon, es muy resistente y además no se va a notar la suciedad porque tiene bastantes dibujitos. Y qué coño, que cuando entro al coche me saca una sonrisa y al final de eso se trata tu coche, ¿no? De que te haga feliz, no solo de que te lleve de un sitio a otro, o al menos para mí. Me has cortado la calle. ¿Te parece así? Esto además, aunque tengas un coche súper bueno y caro y nuevo, no es tan tontería hacerlo, porque no dañas la moqueta original, porque no va a ir ni pegada, ni grapada, ni nada de eso, solo va a ir sobrepuesta, cortada a medida y así proteges toda la tapicería original, que a mí eso me da igual, pero para considerarlo como idea, si tienes alguna alfombra suelta por casa, puedes aprovechar para ponerla en el suelo de tu coche, que ya no solo es que vaya a proteger el original, sino que también es otra capa más de aislamiento. Y más barato que eso, que al final es a coste cero, incluso estás reciclando, no hay nada. Así que puedes conseguir una capa de aislamiento, de protección y de decoración con algo que te sobre por casa. Y finalmente habría que montar todo, hacer los agujeritos necesarios para los tornillos o incluso los cables, que recuerda que el asiento puede que lleve cables, y ya con todo encima el peso hará que coja forma, que se estire y no quede en bolsas, que al principio digo, uy, qué mal queda, pero luego quedó genial. ¿Has visto lo del suelo? No lo había visto. Está bastante guapo, sí. Llamativo cuanto menos. Como si fuese tapizado. Sí, 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 qué guapo, ¿eh? Bueno, guapo. No, escucha. El dueño de este no creo que le mole, No, pero... pero hostias, espérate que tiene su rollo. Y los pedales bien, ¿no? O sea, no... Sí. Vale. Joder, qué bien ha quedado. O sea, bien, para mi gusto de... No, que sí. Para lo que yo también me imaginaba al final. Pero lo más flipante era el equipo de sonido. ¡Hostia! ¡Guau, chaval! Claro. ¡Oh, qué guapo! Sí que suena bien, sí. ¡Madre mía! ¡Qué flipante! Sí. Uy, cómo suena de maciza la puerta. ¿Cómo suena? Parece que es de cemento, macho. También pesa más. Nah, pero es muy asumible. Sí, no. Te das una vuelta y me cuentas, ¿vale? Vale. Vente si quieres, o si estás liado, ¿no? Lo que tú veas. Que lo que me interesa ahora es el aislamiento. Es que no se oye nada. Es que parece que he salido de la piscina, se me han quedado los oídos taponados y no oigo nada por aquí abajo, ¿sabes? Es un poco la sensación. Pero me mola que sigo oyendo el gorgoteo, pero limpio. O sea, a mí al volver a casa se me ponía la piel de gallina. Y de hecho no volví. O sea, me fui a otra ciudad a ver a un amigo y nos quedamos con el coche así probándolo y luego seguí yendo a otros sitios, me fui a cenar, no sé qué. Acabé llegando a la 1 de la mañana y todo porque no quería bajarme del coche. Y eso es algo que solo me había pasado con un Porsche. Y es un coche que no me puedo permitir. Así que la idea simplemente de coger un coche antiguo o clásico, llámalo como quieras, y meterle, no sé, 1000 euros en mejorar el aislamiento o el equipo de sonido para que lo disfrutes como nunca antes, me parece una idea brillante. De hecho, coger y en un coche nuevo pasar de los extras que te ofrece la marca y montártelos tú, te ahorras como para comprarte otro coche. No exagero, ¿eh? O sea, por ejemplo, Mercedes te puede pedir 10.000 dólares por un equipo de sonido que no dudo que sonará muy bien, pero por ese precio viene el cantante a tu coche.
Por eso, esto está lleno de Mercedes, de Audi, de Aston Martin, de marcas que te cobran en torno a esos precios, por un equipo de sonido, cuando por muchísimo menos puedes conseguir un resultado impresionante, que puede que con el aislamiento incluso hasta sea mejor. Tú date cuenta que en el suelo llevas 3 capas, tío. No sé, ¿Qué? tío, pero bueno. No sé, bueno, no me digas nada que sé que mola un montón. Como, ¿sabes? Entre las alfombritas, ya todo, ese la guinda. El suelo lo he puesto de cochecitos. Bueno, de carreteras. No me está cachando, El tío cuando se lo dijo me miró rarísimo, pero luego ahora dice, joder, está guapísimo.